Egunon, buenos días a todos. Me vais a permitir que para que podáis ponerme cara me manifieste sin la mascarilla y a continuación me la ponga por respeto y protección a la persona que está grabando este vídeo. Esta es la forma adecuada de ponerse la mascarilla y aprovecho ya para introducirlo. No es esta y evidentemente tampoco es esta, como muchas veces vemos por la calle. Me llamo Adolfo López de Munain, soy jefe de servicio de neurología del Hospital Donostia y director del área de neurociencias de investigación del Instituto Biodonostia. Pero no estoy hoy aquí en calidad de esto, ni en calidad de experto de pandemia, sino en calidad de padre de dos antiguos alumnos que pasaron, como vosotros, muchas horas en Ekintza. Y la dirección de la Ikastola me ha pedido que me dirija a vosotros para contaros algunas cosas respecto a la epidemia. Hemos hecho un vídeo también para los padres, donde hemos explicado las cosas de la pandemia. Solamente me voy a repetir, vosotros sois en general gente bien informada, pero por repasar algunas cosas. Esta es una epidemia, estáis viviendo un momento histórico. Cuando estéis estudiando en los libros de historia lo que son las epidemias de peste, lo que es la epidemia de la gripe española, las epidemias de la polio, estáis viviendo un episodio histórico que no ha vivido la mayoría de la población occidental. Por lo tanto, estáis viviendo en primera línea cosas que luego estudiáis en los libros. Hay algunas cosas de las epidemias anteriores que conviene rescatar. Esta es una epidemia que nos ha puesto en nuestro sitio. Somos seres biológicos y un ser biológico microscópico nos ha puesto en nuestro sitio, ha puesto patas arriba al mundo. Y eso tiene muchas consecuencias para reflexionar. Pero ahora me interesa sobre todo transmitiros mensajes claros, sencillos, para un objetivo fundamental, que es que este año escolar que empieza podáis tener educación presencial, que es la educación que os permite no solamente instruiros, sino también recibir educación. Y para eso tenemos que saber algunas cosas del virus y de cómo protegernos. El virus, sabéis que es un virus muy infectivo, pero afortunadamente en la mayoría de las personas, sobre todo jóvenes y no vulnerables, en general produce poca sintomatología. Pero no olvidéis que tenemos y hemos tenido pacientes jóvenes, menores de 20 años, menores de 30 años, fallecidos por esta enfermedad o con secuelas muy graves. Por lo tanto, no minusvaloremos el enemigo que tenemos enfrente. El hecho de que veáis jugadores de fútbol que están en confinamiento y aparentemente no pasa nada, esas imágenes son las que salen en la televisión, pero no salen las que tenemos en intensivos con gente muy joven, más joven que vuestros padres, que están en situación muy dura. No olvidéis también que al ser tan infectivo, este virus puede afectar a la gente que convive con vosotros y que aunque vosotros podáis no tener síntomas, vuestros padres y sobre todo vuestros abuelos pueden sufrir las consecuencias de forma letal por este virus. Por lo tanto, creo que es un momento en el que todos tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que proteger y vosotros sois parte de esto, sois destinatarios de la educación, es de lo que queremos ahora protegeros, pero vosotros también tenéis que hacer un esfuerzo para que todos nos protejamos. Las medidas que son eficaces ya las conocéis. La mascarilla, que comprendo que a veces puede molestar, pero que al final os puedo asegurar que te acostumbras a ella. El lavarse las manos con frecuencia para evitar el contacto de lo que hayáis podido tocar con las vías respiratorias. El estar en sitios a poder ser abiertos, ventilados, donde el contacto sea más ligero, donde haya posibilidad de establecer el distanciamiento social, y también un aspecto que no se dice tanto y es la movilidad. Una de las cosas que probablemente ha hecho que este verano hayamos tenido una expansión del virus diferente a la de otros países es esta tendencia a la movilidad, a moverse en vacaciones de un sitio para otro. En esto debemos ser los reyes del mundo porque nos hemos movido a pesar de la pandemia más que nadie. Por lo tanto, yo creo que esas son las medidas que tenéis que tener un poco presentes. Ahora voy a introducir el concepto de las burbujas. ¿Qué es una burbuja? Una burbuja es una representación de un ámbito relacional relativamente reducido y cerrado. Y creemos, y creen los expertos en epidemiología, que es la única forma no restrictiva, es decir, no metiéndonos a todos nuevamente en casa, de intentar pararle los pies al virus. Se trata de que vuestro ámbito relacional sea un ámbito relacional circunscrito a las personas de vuestro ámbito en casa y las personas de vuestro ámbito en clase o en alguna otra actividad. De tal forma que dentro de ese ámbito podáis mantener las normas básicas de protección, pero básicamente con esas personas. Cuando rompéis este ámbito de la burbuja y os relacionéis con personas que proceden de otras burbujas, hay que elevar el nivel de protección porque es el momento en el que puede entrar
un elemento ajeno y a partir de ahí toda la burbuja puede quedar contaminada. Sabéis que cuando una burbuja se contamina, cuando aparecen varios casos, el único camino es confinar a esas personas en casa, aislarles y por lo tanto esto quebraría seguramente la posibilidad de la educación presencial pues durante un periodo más o menos indeterminado. Vuestro papel es fundamental a la hora de que esas burbujas sean seguras. Vuestro papel es fundamental para intentar evitar los contactos innecesarios durante el tiempo que va a durar este curso escolar. A pesar de lo que oigáis, mi predicción, que puede estar equivocada y ojalá lo esté, es que no dispondremos de vacunas eficaces hasta por lo menos bien entrado este curso escolar y una posibilidad no desdeñable es que nos pasemos todo el curso escolar sin una vacuna que realmente nos proteja. Creo que cuando llegue esta vacuna, y también me gustaría que en esto seáis agentes activos porque estáis formándoos y tenéis una asignatura, muchos de vosotros de biología, sepáis que las vacunas, a pesar de que haya gente que se opone a ellas, las vacunas han salvado millones de vidas. Lo siguen haciendo todos los días en países asolados por pandemias mucho más duras que esta, como puede ser el sarampión, como puede ser la polio, como fue en su día la viruela. Por lo tanto, cuando dispongamos de una vacuna que obviamente tiene que resultar una vacuna segura, además de eficaz, tiene que ser segura, no hay ninguna duda de que esto nos permitirá superar esta crisis. Por lo tanto, mi mensaje para vosotros es un mensaje muy claro. Es un mensaje en el que formáis parte de la comunidad educativa de Ekincha, de la cual forman parte los profesores, sí, incluso esos que no os gustan tanto, esos también forman parte de la comunidad, vuestros padres y vuestros hermanos. Y que entre todos tenemos que proteger esa comunidad para que pueda desarrollar sus objetivos. Y que eso es también una parte muy importante de vosotros. Si vosotros os protegéis, si vosotros asumís, por un lado recibís con transparencia, como sé que lo va a hacer la Ikastola, la información, pero vosotros también con vuestra actitud contribuís a que esa burbuja general de todo Ekincha se mantenga, yo estoy seguro que vais a poder culminar este año educativo y que podréis reemprender la marcha el año siguiente con normalidad. Por lo tanto, os pido la máxima atención, el máximo compromiso, difundir estas ideas, ser agentes activos para que compañeros, amigos vuestros de otras ikastolas, de otros colegios, tengan esta actitud y creo que así realmente entre todos podremos conseguir el objetivo. Gracias.